día de hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Arturo Contis Montes de Oca, que nos va a ayudar con esta cápsula informativa sobre metodología de la investigación. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es ingeniero bioquímico egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en SEBE del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias de la Salud y doctor en Investigación en Medicina, ambos obtenidos en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Hizo una estancia postdoctoral de un año adscrito a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y al Instituto Nacional de Psiquiatría. Asimismo, es profesor de microbiología médica en la Escuela Militar de Medicina de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, profesor de asignatura en especialidad en urgencias médico-quirúrgicas en la Escuela Superior de Medicina, profesor de la asignatura de Seminario de Investigación Clínica y Optométrica, así como epidemiológica en la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Hasta la fecha ha contribuido en la formación de recursos humanos con un total de 22 tesis de especialistas en urgencias médico-quirúrgicas, 2 dirección de tesis en la especialidad de anestesiología para los servicios rurales de salud y 2 dirección de tesis en la especialidad de cirugía para los servicios rurales de salud. Tiene un total de 15 artículos en revistas internacionales indexadas, 2 capítulos publicados en el libro titulado Nuevos enfoques en el estudio de las interacciones inmunoendocrinológicas, evaluador académico en premios Canifarma y revisor invitado en la revista Biociencias, así como 2 patentes sobre el diseño de péptidos como potenciales vacunales, miembro de la Sociedad Mexicana de Psicoinmunoendocrinología. Bueno, pues antes que nada, bienvenido sea doctor Arturo Contis, muchísimas gracias por esta participación y contribución. Y pues antes que nada nos gustaría saber de usted, quién es, ya leímos todo su curricular, pero pues siempre hay algo que agregar. Le damos la palabra. Ok, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor pues apoyar, y es un honor también estar, ser considerado por usted en esta entrevista. Se dice fácil, digo, ya lo habíamos comentado anteriormente, se dice fácil un currículum así, pero sí me ha, digamos, costado años, ¿sí? Bastantes años, incluso pues sacrificar muchas otras cosas, ¿no? La familia, los amigos, la pareja, muchas cosas ha llevado al sacrificio, pero al final para mí el hecho de tener conocimiento con respecto al mundo, cómo funciona el mundo, cómo, digamos, todo lo que hay por saber, para mí es más interesante, ¿no? El conocimiento es algo que llena, digo, el entender cómo funciona el mundo, si no, a lo mejor no en el sentido metafórico, pero sí en el sentido biológico, en el sentido físico, pues sí lleva a que valore uno más el hecho de estar vivo, ¿no? Creo yo. Entonces sí se dice fácil, pero sí me ha costado muchos años. Incluso si le hacemos la cuenta, llevo como unos 18 años estudiando. Entonces sí es bastante y más tedioso, ¿no? Porque uno dice, bueno, ve el artículo y dice, bueno, este artículo es interesante, pero detrás de eso creo que hay muchas historias también a veces de fracaso, porque es como las relaciones, ¿no? Ustedes ven fotos en Facebook de sus parejas o de personas viajando y las ven felices, las ven alegres detrás de la Torre Eiffel o de las torres de las pirámides de Egipto, pero pues a lo mejor no saben el sacrificio que le costó para poder pagarse ese viaje, ¿no? O los endeudados que van a estar por 5 o 10 años para ese viaje, pero son emociones que jamás se van a quitar de ahí, ¿no? Que siempre las van a tener presentes. Entonces creo que es igual que la investigación, ¿no? Es algo difícil, algo que a veces hay que trabajar la parte tedioso, el análisis de datos, la revisión o la lectura de artículos que a veces no tienen valor para poder hacer uno su propia investigación. Y pues a veces que los experimentos no salen, te quedas hasta tarde analizando y a veces
pues todo es tirado a la basura, ¿no? Porque dices, esto no me sirvió, no me funcionó. Y creo que detrás de todo este fracaso, pues hay cosas que salen a bien y es lo que se lleva uno a publicar, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que por esa parte tiene sus lados oscuros, ¿no? Pero al final el lado emocionante o el lado divertido, pues es el que siempre voy a decir, ¿no? Que para mí la investigación es lo máximo, creo yo. Pues justo con eso damos pie a la primera pregunta. Vamos a hacerle una entrevista un poco dirigida a la parte de la investigación. Justo por eso recurrimos a su vasta especialidad. Y bueno, iniciamos. Para usted, ¿qué es la investigación? ¿Cómo nos puede referir qué es la investigación? Hay una frase que a mí me gusta que dice que las personas que investigan tienen más o es más importante el hecho de formar personas que les interese la investigación o que investiguen a la investigación propia. Entonces, para mí una persona que investiga fuera de que del ámbito científico, o sea, no tanto que publique artículos o haga experimentos en ratones o ratas o conejos, fuera de eso, la gente que se da la tarea o el tiempo para investigar creo que es personas que realmente entienden al mundo o pueden entender al mundo, incluso pueden mejorar al mundo, ¿no? Y se aplica en todos los sentidos, desde la investigación tan básica como la de saber si un chisme que nos llega es verdad o es mentira, ¿no? Demostrar o pasar todos los tamizajes. Hay una historia muy bonita que en algún momento espero llegar a contarla, que son los tamizajes del chisme. Entonces, en el que la persona va discriminando con ciertas categorías y lo que le llega de información de otro tipo de personas es realmente confiable, verídica y reproducible al grado de poderla diseminar. Entonces, desde lo más básico de hacer investigación en ese sentido de, ¿será verdad que fulanita sale con su tanito? ¿O será verdad que el té de manzanilla esencial para el dolor de estómago o que la tronadora sirve para bajar la glucosa en sangre? Creo que desde ese momento en que las personas hacen ese tipo de investigación, adquieren conocimientos que se hace invaluable. Y entonces las personas van cambiando su forma de pensar porque al momento de que se dan cuenta que lo que les dijeron no es verdad, que lo que creían consumir no es milagroso, que es mejor asistir al médico que automedicarse, creo que en ese momento van adquiriendo experiencias que posteriormente la van a platicar o van a expresarla con otras personas, ¿no? Decirle, ay, no, mira, yo me tomé el té de manzanilla y no me hizo. Fui al médico y me dijo que tenía una infección gastrointestinal y cuando me dio el antibiótico me sentí mucho mejor, ¿no? Algo que a lo mejor la manzanilla como tal no me ayudaba. Entonces, esas experiencias o esas manifestaciones que van adquiriendo las personas conforme van haciendo estas investigaciones, ya sea sobre sí mismas o la experiencia de otras personas, pues hace que vayan teniendo un sentido más crítico, ¿no? A tal punto de no dejarse guiar por cualquier cosa que les digan. Entonces creo que desde la investigación básica, desde el hecho de que, por ejemplo, el niño, ¿no? El niño que va gateando y de repente le pica se pica perdón, un niño, ¿no? Que está jugando, se pica con una aguja o le dice a la mamá, no te vas a quemar si te acercas a la flama, ¿no? Y de repente mete el dedo en la flama y se quema. Esas experiencias que tienen o esa investigación que hicieron al momento de aplicar el método científico, ¿no? De la observación, la aplicación y después la reproducción, replicación, perdón, hacen que adquiera experiencias que el niño hace que jamás vuelva a meter la mano al fuego. Entonces, creo que hay diferentes concepciones, ¿no? Y desde el punto de vista de la investigación, para mí es la base esencial de cualquiera, ¿cómo se puede decir? Lo más importante para un crecimiento tanto personal como humano, ¿no? Okay. Justo esto lo vamos a relacionar con la segunda pregunta que nos interesa muchísimo, y es saber cómo llevar la investigación, digamos, de la vida cotidiana, así cual nos lo acaba de explicar, a una vida profesional, a una vida aplicada, y cómo incursar, cómo adentrarnos en esta parte de la investigación sin que sea tedioso, sea aburrido, que es muchas ocasiones
lo que llegamos a pensar, ¿no? Que la investigación es algo fastidioso, pero bueno, ya nos comenta que de cierta forma todos los días hacemos investigaciones de distinta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicarla en una vida profesional? ¿Cómo aplicarla? Bueno, realmente creo que no existe una fórmula específica que diga que usted puede decir esto que yo estoy investigando o esto que voy aprendiendo me va a servir para aplicar en un futuro, porque realmente al final cada quien elige lo que le gusta, ¿no? Así uno puede estudiar una carrera y al final decir, bueno, sí, sí es lo que me gusta, pero realmente me apasiona más otro tema, ¿no? Y entonces tienden a hacer otras cosas que a lo mejor de lo que no estudiaron. El cómo aplicarlo creo que radica más en la necesidad o el gusto por hacerlo. Creo yo que el que uno haga investigación se asocia más al interés de cierta curiosidad o de cierto, eh, ¿cómo se podría decir? De esta implicación hacia conocer algo que les gusta, ¿no? No sé, un ejemplo, por ejemplo, aquellos que les gusta las características psicosociales, ¿no? El determinar investigaciones, bueno, hacer investigaciones psicosociales en las cuales las personas determinan la conducta, el tipo de educación que tuvieron y cómo se van a acoplar o cómo se van a relacionar con las personas, ¿no? El grado de estudios y el nivel de debate que puedan tener, o si nos vamos desde el punto de vista biológico, el hecho de analizar, por ejemplo, la respuesta de ciertas comorbilidades o de ciertas enfermedades, con incluso hasta la forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, hay unos estudios que me parecieron interesantes y digo, espero no salirme del contexto, en el que en ratones observaron que una infección por micobacterio, tuberculosis, induce a la pérdida de memoria. Entonces, aquí, por ejemplo, algo interesante, ¿no? Una simple infección de una tuberculosis, ¿cómo puede estar asociada con la pérdida de memoria? Entonces, digamos, no se puede como tal aplicar, digo, un paciente no le vas a meter micobacterias o lo vas a infectar para ver si induce o tiene pérdida de memoria, pero es algo interesante de cómo algo tan sencillo, una simple enfermedad puede llevar a contribuciones o a secuelas a largo plazo que pueda tener una afectación en la calidad de vida o incluso en la perspectiva de la persona, ¿no? Entonces, creo que aplicarlo va más asociado al aprendizaje que tuvimos en algún momento, ¿no? Al interés por indagar o explicar fenómenos que a su vez nos dejaron, digamos, traumados o nos dejaron a la vez curioseando, ¿no? En ese aspecto, y entonces esta investigación a veces va más relacionada con esto, ¿no? Al interés que tuvimos por cuando éramos pequeños. Entonces, así como aplicarlo por una asociación, pues no le encuentro una relación, pero sí quizá por la misma curiosidad de las personas, ¿no? Entre más curiosas, más más investigación hacen, ¿no? Y eso creo que se aplica para todo. Más curioso, más investigas, más encuentras, y al final, pues si es bueno, festejas, y si es triste, pues se entristece uno, ¿no? De lo que uno encuentra. Justo, y qué importante es lo que nos hace pues su comentario y esta corrección, muy, muy oportuna, ¿no? Nos gustaría saber cómo es que usted inicia en la investigación, qué fue lo que le apasionó a llevar a investigar y cuál es, digamos, algún consejo, sugerencia para aquellas personas que quieren iniciar en este camino de la investigación. ¿Qué es lo que me llevó a investigar? Realmente creo que uno viene con la espinita de hacer investigación, bueno, no tanto de tipo de investigación como se da en las películas, ¿no? Donde a veces me preguntan mis compañeros, oye, ¿y en tu laboratorio sí tienes una pantalla en la que gira el DNA? Y dices, oye, pues no pasa eso, ¿no? Tampoco es como los laboratorios de las películas de ciencia ficción, ¿no? Donde hacen hasta dinosaurios a partir del DNA. No es algo así. Digo, sí despierta la curiosidad, pero no es algo así.
A mí lo que me despertó el interés por investigar es más que nada la curiosidad de por qué pasan ciertas cosas, ¿no? O por qué suceden ciertos eventos. Entonces, desde chiquito creo que me preguntaba la más básico, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿No? Ah, no, pues ya después me enteré que por la dispersión de Rayleigh. ¿Por qué las rosas son rosas? Dice, ah, no, pues por la intensidad de luz que reflejan ciertas composiciones, ya sea minerales o proteicas de, sus, de sus hojas, ¿no? ¿O por qué los árboles son verdes? Ah, mira, pues por la clorofila, ¿no? El magnesio que tienen y de los anillos férricos, etcétera, pues ya, ahí uno va empezando a asociar. Entonces, creo que estas preguntas que uno se hace y el hecho de investigar hace que a su vez tenga uno más dudas y más dudas, y al ver que realmente uno encuentra lógica en lo que se está preguntando, hace que se pregunten más, ¿no? Es como el niño que le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿de dónde vienen los niños? No, pues los trae un pajarito. Ah, ok, ¿y qué tipo de pajarito es? Ah, no, pues es una cigüeña. Ah, ok, ¿y de dónde viene la cigüeña? Ah, no, que es del Polo Norte. Ok, y allá en el Polo Norte, ¿quién los hace? Entonces va haciendo una secuencia de preguntas porque va encontrando que las respuestas a esas preguntas le resultan interesantes, le resultan emocionantes. Entonces, a partir de eso, el consejo que doy es que hagan algo que los emocione, ¿no? Si los emociona hacer investigación en plantas, aunque sean optometristas, hagan investigación en plantas, ¿no? Posiblemente puedan encontrar una planta que tenga alguna propiedad medicinal, quizá para alguna enfermedad, y esto a su vez en un futuro puedan encontrar alguna planta que tenga una función medicinal quizás en el ojo, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre les digo, siempre hagan, o sea, así sean ustedes optometristas o de la carrera que sean, vean que ustedes pueden hacer investigación de todo tipo. Incluso, por ejemplo, en el laboratorio en el que yo estuve cuando estaba haciendo el doctorado, llegó un psicólogo a hacer inmunología. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver el psicólogo con la inmunología? Y él evaluó la respuesta del estrés el estrés a la respuesta inmune y vio y observó que el paciente que está estresado, su sistema inmune está en estado de alerta. Posteriormente pasa el estímulo estresorio, el sistema inmune se disminuye a tal grado de que el paciente se enferma. Entonces es por eso que las personas después del estrés tienden a enfermarse, a tener gripa, a tener alguna afección. Entonces, fíjense, él siendo psicólogo pudo llegar a demostrar eso, ¿no? Que el estrés puede tener esa función inmunorreguladora. Entonces, lo mismo les digo a los optometristas, ¿no? Por ejemplo, aquí en una de las clases de seminario de investigación clínica, les menciono algo en el caso de antropología optométrica, un término que acuñamos, que es relacionado a todos los, digamos, procesos o actividades mágicas, herbolarias o tradicionales que usan para tratar alguna afección ocular, ¿no? En este caso, por ejemplo, luego nos reímos cuando platicamos, por ejemplo, que en Guerrero, para la retinopatía diabética, ciertos pacientes consumen la sangre de iguana con coca, ¿no? Entonces desangran a la iguana, la sangre la recolectan en un vaso y le agregan Coca-Cola, ¿no? Digo algo ilógico, pero bueno, hacen la mezcla de sangre con coca y se la toman. Y los pacientes refieren que en un promedio de 3 semanas recuperan prácticamente la visión, un 20/20 ellos muestran, ¿no? Y yo les digo, ustedes como optometristas, pues pueden irse a ese lado, ¿no? A una investigación profunda de qué es lo que pasa, si es verdad, por qué es verdad, ¿no? Entonces, ok, demostraste que es verdad, ok, ya hay una mejora en la retinopatía de ese paciente, ok, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que a lo mejor paliativamente o el efecto placebo hace que a lo mejor los pacientes mejoren? ¿No? Quizá el efecto placebo es tan potente que puede llevar a la mejoría. Entonces, fíjense, es algo que a lo mejor no tiene ni una relación con la optometría, ¿no? Dices, pues la sangre con coca, pues nada que ver, pero que vean que sí hay zonas de oportunidad donde el optometrista puede tener una función muy, muy importante. Incluso, desafortunadamente, esta deficiencia en la investigación, en la divulgación de información, pues ha llevado a cobrar vidas, a cobrar daños a nivel tanto visual, extremidades, órganos,
¿Por qué? Porque el hecho de que las personas desconozcan los efectos que pueden tener ciertas medidas o ciertos tratamientos, pues desafortunadamente conlleva estos riesgos, ¿no? Y esto implica que estas personas que tienen la capacidad o que entienden el tema, que están estudiados en el área, podrían haber evitado si tuvieran esta divulgación. La investigación no solamente se basa en pues, aclarar dudas o sacar artículos, ¿no? Sino también en poder divulgarlos, porque de nada sirve tener conocimiento si no se divulga. El hecho de que jamás divulguen conocimiento, digamos que hace que los que lo tienen sean partícipes de estos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las manos de, por ejemplo, en el caso de los optometristas, en sus manos está el de poder divulgar la información con respecto a tratamientos que no son benéficos para las personas y la necesidad de ir a un optometrista. Entonces, es ahí donde ellos también radica el problema, ¿no? Creo yo. Entonces, la investigación no solamente se hace, también se practica y también se difunde. Y ese consejo les daría el hecho de que entre más investiguen algo que les gusta, pero a su vez también puedan enamorarse de eso, ¿no? Que esa línea que siguen sea para atención, ya sea sobre algo que les guste o incluso sobre evitar problemas a futuro, ¿no? Creo yo. Ese que importante es lo que nos comentan, ¿no? No nada más es la aplicación de la investigación, sino la divulgación de la información y la importancia de llevar una salud pública preventiva, ¿no? Hacia las personas en este ámbito del cuidado de su salud visual. Algunas dificultades que usted ha presentado durante los años que lleva haciendo investigación, ¿cuáles consideraría que son las más frecuentes que no nos deberían de alejar de este campo de investigación, aunque se nos presenten, ¿no? Porque me imagino que siempre va a haber situaciones o características dentro de la investigación que no sean fáciles de superar y que tal vez te tengan que alejar y te desanimen un poco, ¿no? ¿Qué pasaría con estas características? ¿Cuáles dirían que son ustedes esas situaciones? ¿Y cómo nosotros seguir sobre este punto de enfoque o esta línea de investigación y darnos esa oportunidad de continuar este proyecto? Bueno, en mi caso, siendo sinceros, es la falta de personas con quien poderlo platicar o poder platicar sus investigaciones, ¿no? A veces uno sale con amigos o personas con las que uno empieza a platicar ciertos temas de investigación o lo que uno está haciendo y viene esta apatía por parte de este grupo de personas, ¿no? Así de, cállate, no me interesa, o realmente no me interesa lo que estás haciendo, o hablemos de otro tema. Entonces, el hecho de que no valoren o no tengan interés en lo que uno está haciendo o lo que uno está platicando, a veces conlleva a tener un menosprecio hacia sí mismo y hacia lo que uno está haciendo, ¿no? Porque decir, bueno, creo que mi tema no le interesa a nadie, creo que mi tema solamente le interesa como a 40 científicos en el mundo y a los demás no. O hace menospreciar de, oye, ¿cómo eso? Eso no es para un premio Nobel, ¿no? Eso no, tú no estás curando el cáncer, tú no estás curando el VIH, tú no estás curando alguna enfermedad del COVID, ¿no? Entonces, espérate, vamos a atender a los que sí merecen atención, ¿no? Porque están curando enfermedades, wow. Cuando realmente toda investigación es una contribución en un granito de arena en una pared hecha de arena, ¿no? Entonces, las principales dificultades que a veces un investigador se encuentra es eso, que no tiene con quién divulgar este conocimiento, alguien que le esté inyectando el ánimo de poder continuar. A veces uno solito se tiene que decir, échale ganas, lo que tú estás haciendo, a lo mejor no te van a dar un premio Nobel, a lo mejor pues no vas a sacar más que 5 o 6 artículos, pero creo que eso sirve de base para formar o para que otra persona, siempre le digo a los alumnos, es que lo que tú publicas a lo mejor no es un premio Nobel, pero va a servir de ladrillo para alguien que está construyendo la pared de una casa que ya es un artículo de alto impacto, ¿no? A lo mejor tuyo va a servir la base para que una persona pueda despertar interés posiblemente por esa línea o quizá pueda despertar interés por ese tema o quizá una perspectiva que no se dio cuenta, tú se la diste o tú se la aclaraste con tu artículo. Y creo que desde ahí, desde el hecho de que cualquier investigación es buena,
creo que es la forma en cómo uno se va retroalimentando, pero lo que más se van a encontrar es eso, la apatía de las personas, que incluso familia, ¿no? Amigos, hermanos, papás, pareja, etcétera, que los van a desanimar, ¿no? Que posiblemente digan, es que pasas mucho tiempo en el laboratorio, es que esa investigación no tiene, pues, ¿para qué, no? ¿De qué nos va a servir? Y a su vez eso pues te desanima, ¿no? Y más me imagino en el área, por ejemplo, de optometría, ¿no? Que digas, yo quiero evaluar la prevalencia de miopías. Muchos van a decir, ¿y para qué? O sea, ¿qué vas a ganar? ¿Qué gano yo? Pues allá que se preocupe el gobierno, ¿no? Los que venden lentes. Pero no, o sea, se dan cuenta que posteriormente el hecho de evaluar, por ejemplo, prevalencia de miopía, pues nos puede llevar a poder determinar si hay algún factor genético, algún factor de riesgo, alguna alteración que posiblemente estemos pasando de alto, ¿no? Por ejemplo, la contaminación o la obesidad o alguna infección, etcétera, algo que pueda estar detonando la miopía o que pueda llevar a una progresión de la miopía, y entonces a futuro se pueda encontrar esta causalidad y quizá, bueno, fuera que encuentren un factor predisponente que digan, miren, este polimorfismo o este contaminante o esta enfermedad o estas comorbilidades ocasionen que lleven a miopía, ¿no? Entonces, la investigación es como un viejito, es muy lento el paso, pero a su vez la experiencia que uno adquiere es muy vital, ¿no? Es importante. Y al final las opiniones que uno va emitiendo pues se van haciendo más sólidas porque no solamente comparte lo que sabe, sino también sabe discernir si lo que está diciendo es coherente o puede ser auxiliar en lo que uno está haciendo. Correcto, fíjese qué interesante lo que nos comenta porque justo esto nos lleva a la causalidad de la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido o cuáles considera que son sus éxitos dentro de la investigación a la hora de estar realizando el proceso de investigación? Tal vez sea culminar y publicar un artículo, tal vez sea la divulgación, tal vez sea el reconocimiento. ¿Cuáles ha considerado usted que sean sus éxitos profesionales y personales, ¿no? Que lo han llevado a seguir motivándose para hacer investigación? Pues creo que más allá de los éxitos o del reconocimiento en el ámbito científico, para mí creo que esto no existe. O sea, sinceramente, nunca van a recibir reconocimiento, nunca van a recibir aplausos de las personas. Eso sí, literalmente se los digo, no van a recibir eso. O sea, no van a ser que van a salir a la calle y les van a aplaudir, no va a salir que les van a reconocer lo que hacen. Nunca, nunca. Bueno, hasta ahorita no. Pero que va a quedar en ustedes satisfacción de lo que ustedes enseñan, divulgan, de lo que ustedes aprenden y que lo que están diciendo es verídico, y con el solo hecho de cambiar la perspectiva de una persona en el aspecto de críticas constructivas, creo que es la forma más, para mí, más grata, ¿no? O como decirlo de otra forma, por ejemplo, en mi caso a mí la docencia, el hecho de hacer investigación y el estar leyendo a mí me entusiasma porque voy aprendiendo, y lo digo en serio, aprendiendo cosas que yo no sabía, que en su momento las digo a los alumnos y los alumnos tampoco lo sabían, y entonces este conocimiento que se transmite para mí me da el impulso para seguir estudiando, ¿no? El hecho cuando te dicen, profesor, yo no sabía eso, o hice este test a mi familiar, o hice este juego con mi familiar, como usted dijo, y sí descubrí lo que usted mencionó, o sabe qué, hice este experimento, o no sé, cuando te dicen que lo que dijiste o lo que hiciste o lo que mencionaste funcionó o está asociado con ellos, y ves esa emoción en sus rostros de que, wow, no lo sabía y sí, sí tienes razón, o sí tienes razón, no, yo no lo había visto de esa forma. Creo que para mí es como la forma de recompensar, ¿no? No es un aplauso, no es dinero, no es premio, pero sí es como gratificante porque le inyectan a uno esa emoción de seguir investigando y por ellos seguir estudiando, porque dices, es que yo quiero saber más para que ellos sepan más. Entonces, al final es aprender para aprender a enseñar.
creo yo, Claro, así. nos lleva a un ganar-ganar, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues nosotros reconocemos toda la expectativa que usted tiene en las nuevas semillas, ¿no? Que va dejando y agradecemos infinitamente, pues, que nos comparta ese conocimiento. Una pregunta que tal vez desconocemos dentro del ámbito de la salud pública, de la salud visual, es qué tanto México está avanzando la investigación y cómo usted lo asimila o lo puede comparar con la investigación que se realiza en otros países. Desafortunadamente en México todavía nos catalogan como un país tercermundista. Yo digo que el tercer mundo está en la mente, pero todavía nos catalogan como un país tercermundista, en el que le dan más peso a otras actividades que a la investigación, que a la ciencia. Entonces, esto a su vez ha llevado un rezago no tan solo científico, sino educativo, y esto también radica pues a nivel eh, bajo, ¿no? Por ejemplo, el niño que, este, que su mamá desde chiquito le dicen no les interesa la escuela, ¿no? Ah, pues no vayas hoy, ah, pues no, hagas esto, ah, pues no hagas la tarea. El solo hecho de la forma en cómo ven a sus padres o lo que le inculcan sus padres en la educación, pues va a tener repercusiones a largo plazo, ¿no? El hecho de no tener ese apoyo emocional o ese apoyo personal conlleva también al fracaso. Y no siento que sean las políticas públicas, porque al final poco o nada el gobierno siento que apoya en medida a la ciencia y a la tecnología. El problema, tampoco voy a decir que está en nosotros porque sueno a frase de Paulo Coelho, pero sí está en la forma en cómo percibimos el mundo, ¿no? Creo yo, en la forma en cómo vemos que va a funcionar el mundo. Si de nosotros nos empeñamos ahorita a decir que estoy aprendiendo para que no siga las conductas que vi cuando era chiquito, o que estoy aprendiendo para mejorar las características de cómo voy a compartir información, de cómo voy a enseñar o cómo voy a actuar frente a mis compañeros o incluso las responsabilidades, pues creo que poco a poco este círculo de vicios o de apatía, pues se va rompiendo, ¿no? Entonces esas frases de el cambio empieza en ti, pues a veces se aplican, ¿no? El hecho tan solo cosas tan simples como el de saludar, dar gracias, otra persona los ve y dice, esta persona es educada. Y entonces uno va observando, va viendo parámetros en el cual dices, bueno, es que yo también debo de saludar. Ah, esta persona veo que lleva la basura en su mochila. Entonces, inconscientemente, pues otra persona dice, no, pues es que yo veo que como que se ve, ¿no? Que es una persona respetable. Ah, bueno, yo quiero ser una persona respetable, voy a llevar también mi basura en la mochila y cuando encuentre un bote la voy a tirar. Entonces creo que son pequeños detalles que a su vez uno dice son insignificantes, pero para otros que nos están viendo o que nos pueden observar pueden ser importantes. Entonces las políticas públicas, lo que invierte el gobierno, es así nos invierta prácticamente todo el Producto Interno Bruto. Si las personas, pónganle usted, todas tienen doctorado, pero si nadie sabe tirar la basura en un bote de basura, si no saben guardar un chicle a tirar al bote de basura y lo tienen en la calle, si no saben hacer fila para entrar al metro o al metrobús, creo que de nada sirve que el gobierno le ponga todo el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, creo que los pequeños detalles empiezan a hacer a una población y a un país más avanzado, ¿no? La diferencia creo que entre el primer mundo y el tercer mundo, pues no tanto es la educación, sino es más bien estos detalles de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Creo yo, porque uno puede estar en la pobreza, he visto fotos, ¿no? Donde dice la pobreza no es necesariamente asociado a mugre, asociado a basura, ¿no? Porque puedes tener tu casa de carrizo, sí, pero si a mi casa de carrizo la pinto, si a mi casa de carrizo le quito la basura, le pongo a lo mejor plantas de colores, con flores, etcétera, pues cambia la perspectiva. Entonces creo que va más allá de cómo percibimos al mundo a que realmente qué tanto invierten, ¿no? Que sí, obvio, va de la mano, pero sí va más asociado a nosotros.
esas sabias palabras las que usted nos comenta. Haciendo ya un punto más enfocado hacia esta entrevista, ¿cuáles cree que usted son las áreas de oportunidad en cuanto a la investigación relacionada a la salud visual en la carrera de optometría? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Eh, Creo que a mi parecer la carrera de optometría tiene bastantes áreas de oportunidad, no solamente desde el punto de vista que tengan que mejorar, sino que al ser un campo virgen, porque no hay mucha investigación con respecto a la optometría, creo que en los optometristas recae ahorita todo lo que el conocimiento que se pueda crear a partir de sus investigaciones. Entonces yo les decía o les digo a mis alumnos, ¿saben qué? Ustedes, todo lo que hagan ustedes va a tener un efecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque si ustedes, que son los expertos en el ojo, que son los profesionales de la salud visual, no nos proveen de esa información con respecto a cómo funciona el ojo, cómo estas enfermedades cómo las enfermedades tienen repercusión en el ojo, o incluso las características emocionales que tienen relación con el ojo, ¿no? Si ustedes, que son expertos en eso, no nos dicen o no nos hacen ver qué hay, o contribuciones, pues menos nosotros, ¿no? Que ni tan siquiera crecimos evaluando el ojo, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy ingeniero bioquímico, pues yo me preparé más en genética transformacional que en revisar fondo de ojo, ¿no? Entonces, creo que va más allá de que ellos nos enseñen a nosotros, ya que ellos son los expertos, ¿no? Y a su vez, el campo de trabajo es amplio, porque no hay casi nada. Entonces, todo lo que ellos pase por su cabeza de que quieran investigar es, digamos, muy importante, porque no hay esa investigación en esos rubros. Entonces, así quieren estudiar prevalencia de miopía, casi no hay estudios de miopía. Si, por ejemplo, si quieren estudiar esto que les mencioné de la sangre de iguana, lo pueden estudiar porque no hay estudios de sangre de la iguana. Si quieren estudiar la tronadora y la retinopatía diabética, pero pues no hay nada de estudios de tronadora con retinopatía. La tronadora es una hierba, la tronadora con retinopatía diabética, ¿no? Si quieren estudiar el efecto de la luz azul o el efecto de los dispositivos electrónicos, pues no hay muchos estudios de dispositivos electrónicos en México con respecto a las características visuales. Entonces, todo lo que ellos pasen por su cabeza que quieran estudiar en optometría, realmente es un campo virgen, no hay nada. Entonces, eso que no hay nada hace que pues despierte también ciertas costumbres, ciertas, ¿cómo se pueden decir? Tratamientos herbolarios, tratamientos, ¿cómo les diría yo? De estos de los que son remedios como brujos o de límpiate con un huevo, ¿no? Cuando tienes ¿cómo se llaman estos? Un orzuelo, ¿no? Entonces, o atribuciones mágicas, ¿no? Ah, mira, una chalación porque viste copular a un perro, ¿no? Cosas así que dices, ¿de dónde salió esa idea, no? Entonces, creo que esas son áreas de oportunidad desde hasta el punto de vista antropológico, ¿no? Decirle, oiga, señora, el chalación no fue porque vio a su hijo copulando un perro, ¿no? No tiene nada que ver, no hay ninguna relación. Y creo que muchos lo entenderán porque es una de las tradiciones básicas que se dicen en todos los poblados. Cuando decirle, no, 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 o sea, atiéndalo, es una infección, es un taponamiento, ¿por qué no lo lleva con un optometrista para que lo revise y vea cuál es la raíz del problema, ¿no? Y quitarle ese modo mágico o ese modo de que fue porque vio a un perro ahí teniendo relaciones sexuales, ¿no? Con una perra. Y no, no es eso, o sea, entonces cualquier tema que los optometristas quisieran investigar, créanme, es un campo virgen y con mucha expectativa para, para incluso hacer investigación, ¿no? Y desgraciadamente, por ejemplo, eso lleva a características, pues a daños, a daños oculares, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, le dice la comadre, oye, tienes conjuntivitis, ponte agua de mar, ¿no? Entonces la comadre que fue a Acapulco y trajo en una botella agua de mar, pues le da un poquito de agua de mar a la otra comadre y la otra comadre se pone el agua con sal, sin saber que
esa agua que trajo posiblemente venga contaminada con bacterias halófilas o incluso venga con hongos o con algas, ¿no? Y a su vez esta sal le resulte perjudicial porque a lo mejor esta agua estaba contaminada, etcétera. Entonces, lo que está haciendo es que por ignorancia la persona se esté colocando gotas que posiblemente después ya no sea la conjuntivitis, sino sea una infección ocular, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en ese caso, la investigación y la divulgación son esenciales, si no es que prácticamente necesarias para poder evitar esto, ¿no? Por eso les digo, por eso les decía al principio, parte de la culpa de estos problemas no solamente radica en las personas que lo tienen, sino en nosotros como personas divulgadoras e investigadoras, porque de nosotros depende hacer llegar a esa información que posiblemente a estas personas por efectos de económicos, efectos políticos, etcétera, pues no tuvieron ese acceso. Entonces, una persona que estudia una carrera, un posgrado, etcétera, está obligado a retribuir de esta manera, ¿no? Entonces, creo yo esa es parte esencial. Fíjese qué concepto tan amplio nos deja y nos da la batuta de la responsabilidad, ¿no? Porque no nada más es la formación académica, sino también iniciar una formación de posgrado donde también podamos seguir reiterando ese conocimiento día a día y dar resolución a ciertas preguntas, a ciertas dudas que pueden ser en beneficio a la comunidad y hacia su salud. Con lo anterior, creo que usted nos ha respondido a la siguiente pregunta, pero de todos modos me gustaría focalizársela y entregársela, que es básicamente hasta dónde considera que debe de tener el impacto en cuanto a la investigación en la salud visual. ¿A qué me refiero con esto? Siempre generalizamos a que el optometrista es una persona o estereotipamos a una persona en una óptica y poniendo lentes, pues básicamente, ¿no? Pero ahorita con la apertura que nos da y la motivación que nos entrega para que podamos hacer investigación, entonces, ¿hasta dónde usted considera que si nosotros empezáramos en la misma carrera de optometría a fomentar investigaciones, qué se puede generar de bueno, bueno para el paciente, bueno para la persona, el mismo investigador? Porque generalmente no queremos hacer investigación debido a que no consideramos que nos vayan a retribuir financieramente, económicamente, como usted lo decía en algún momento, ¿no? Con algún premio Nobel, pero ¿qué sí nos debería de importar para realizar investigación en la salud visual? Pues es fácil, digo, por ejemplo, yo tengo 3 amigos que son optometristas y para mí mis respetos, de hecho uno de ellos es doctor en farmacología, él es optometrista y hizo su maestría y doctorado en farmacología. Entonces, él después ya no trabajó nada de lentes, pero sí trabajó en el desarrollo de fármacos a nivel ocular. Entonces ya no se fue a la adaptación de lentes, ya no se fue a trabajar eh, ¿cómo se dice? En un comercio de lentes o de adaptar lentes. Él es un doctor en ciencias en farmacología, entonces él trabaja fármacos de diseño de fármacos para el tratamiento de enfermedades oculares, ¿no? Entonces, vean ahí, o sea, a lo mejor aunque estudió optometría, no se cerró, no se cierran las puertas, o sea, la optometría no es más que una carrera que estudia el ojo, pero ustedes pueden seguir haciendo investigación relacionada y crecer académicamente. Y a su vez, pues le retribuye, ¿no? Una persona con mayor preparación, pues va recibiendo mayor reconocimiento atribuido económicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la paga es un poco mayor. Conozco otro optometrista, entre ellos ella es inmunóloga, entonces ella estudió la maestría y el doctorado en inmunología. Aunque es optometrista, ella pudo cursar la maestría y doctorado en inmunología. Y ahorita, si no mal recuerdo, creo que está en el Conde, ella trabaja alergias. Entonces ella trabaja la relación y el efecto inmunológico sobre las alergias en la conjuntivitis y ve la relación o todo el efecto inmunológico que ocurre en el ojo. Entonces, vean, o sea, no está en un consultorio, ella está en un laboratorio de investigación y hace modelos aplicados en ratones para este tipo de alergias, ¿no? Y no se le ve adaptando lentes. Con esto no menosprecio el que adapta lentes, es válido porque a su vez ayuda a la contribución de la calidad o la mejora visual en los pacientes,
pero lo que voy es que no se puede encerrar en que la optometría, la licenciatura en optometría nada más es ir y adaptar lentes, porque no. O sea, pueden hacer tantas cosas que, les digo, al final la licenciatura simplemente es una forma de acceder a una educación más avanzada, ¿no? Al final, si llega un momento en que no les agrada como tal la optometría, porque a lo mejor querían otra cosa, pues se pueden especializar en una maestría y en un doctorado. O sea, no necesariamente se acaba el mundo cuando estudian una carrera que no quieren o cuando al final no fueron de sus expectativas. Realmente no. O sea, realmente pueden hacer muchas más investigaciones o obtener otro tipo de enfoque, ¿no? También igual tengo un amigo que es optometrista y él hizo la especialidad en hematopatología. Entonces se fue al área de hematología, o sea, dices, nada que ver con el ojo, ¿no? Pero sí, al final él aplicó ciertas patologías oculares con los cambios en los estratos córneos, los cambios en morfológicos. Fíjense, algo que él pensó que no le gustaba, al final sí lo aplicó, al final aplicó a enfermedades oculares con respecto a los cambios morfológicos que se desarrollan. Entonces, les digo, para mí el hecho de que ustedes estén en optometría, si me están escuchando optometristas, es más que una causalidad, es una casualidad, ¿no? El hecho de que ustedes estén ahí no es por algo, digo, a muchos no les gusta esa frase de que pues, todo pasa por algo, pero que vean que el hecho de estudiar optometría no implica nada más adaptar lentes, sino implica más allá de la, pues, en la propia investigación, ¿no? Que ustedes mismos puedan abrirse camino a cosas que jamás nos imaginamos que existieran. Yo les decía, por ejemplo, en el caso de los pacientes con esquizofrenia, en las que tienen alteraciones en el fondo de ojo, yo les decía, ¿ustedes sabían que pueden detectar a un paciente esquizofrénico a partir de solamente la dilatación venular retiniana? O sea, algo tan simple, ¿sí? Que puede llegar a un diagnóstico. Y fíjense, le digo, se pueden asociar con un psicólogo o un psiquiatra y quizás hacer estudios de fondo de ojo y su relación con enfermedades neurológicas, posiblemente. Entonces, es muy amplio, creo yo. Y agradecemos totalmente que nos haya comentado estas historias de vida, porque eso nos va a alentar a seguirnos preparando profesionalmente, no nada más mejorando la licenciatura de optometría, sino también realizando estudios de posgrado. Como última pregunta, me gustaría que nos comentara qué relación usted encuentra entre la congruencia de la investigación y la publicación de un caso clínico. Bueno, en el área clínica, los optometristas pues se llevan las de ganar, ¿no? Porque ellos ven al paciente, ellos trabajan con el paciente, ellos están con el paciente. A diferencia de la investigación, que pues lo vemos a lo mejor de manera in vitro, en un cultivo de células, o en ratones, o en conejos, ¿no? Que a lo mejor no se pueden analogar al 100% a lo que pasa en el humano. El hecho de un reporte de caso, un caso clínico, siento que es una herramienta esencial y obligatoria para todo optometrista que debe de hacer en un momento, en algún momento de su vida, porque esto sirve de pauta para que otros optometristas que se enfrenten a situaciones similares puedan tener un consejo o una experiencia de cómo abordar el paciente. Entonces, por ejemplo, si ve un paciente llega a una infección por un parásito, un loa loa, ¿no? Una loasis en la córnea, ¿no? Y todo el procedimiento, reporta el procedimiento que hizo, ¿no? Desde la extracción hasta fármacos utilizados para el post-tratamiento, etcétera. Otra persona que se vea un caso similar del oasis, por ejemplo, puede tener las mismas técnicas o incluso tener esa base para decir, ok, voy a darle este tratamiento, voy a dar este procedimiento para este paciente, porque he visto que en otro artículo que publicaron un caso similar funciona. Entonces, a su vez, es como experiencia, es experiencia. Los artículos de casos clínicos o los artículos de caso, pues son experiencias que en su momento vivieron otros optometristas o personal médico, oftalmólogo, lo que sea, y lo están compartiendo y le están diciendo, cuando te llegue un caso así, lo puedes abordar de esta manera, ¿no? Entonces, no estamos ciegos a lo que vamos a hacer.
ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces es por eso que los optometristas se empapen de casos clínicos, se empapen de este tipo de investigaciones y de artículos publicados, porque eso les va a dar pauta a que sepan cómo abordar a un paciente cuando les llegue esto. Y no tengan que decir, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No entren en pánico, o al rato tengan que preguntarle al profesor, oiga, profe, ¿cómo le hago para tratar a este paciente porque me llegó así y así? ¿No? Incluso el mismo estudio, digo, el optometrista es como el médico, jamás tiene que dejar de estudiar, porque siempre va a haber nuevas experiencias, nuevos abordajes, nuevos tratamientos que hacen que puedan mejorar la calidad de vida del paciente sin necesidad de tener a lo mejor métodos que puedan perjudicarlos a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que el hecho de la lectura científica, el hecho de que ellos digan casos clínicos, los hagan, los lean, pues radica en un incremento de experiencia y entonces después ellos puedan abordar al paciente, hacer diagnósticos, tratamientos eficaces que a su vez sea un buen marketing, porque el hecho de que uno pueda atender bien al paciente, refiera bien al paciente, diagnostique bien al paciente y lo trate, hace que otras personas lo recomienden, ¿no? Oye, ve con el optometrista tal o ve con el optometrista fulanito que la verdad me sacó esta conjuntivitis en pocos días, ¿no? Entonces, a lo vez es una buena estrategia de marketing. Entonces, entre más estudien, más revisen casos, más experiencia van a tener y por lo tanto mejor va a ser el abordaje al paciente. Entonces, creo que es esencial que el optometrista en algún momento publique y a su vez lea este tipo de casos. Doctor, pues no hay más que agregar. Nos ha respondido todas las dudas que hemos planteado, lo cual yo agradezco porque esto nos va a motivar, incentivar a seguir formándonos como mejores profesionistas. No sé si gustaría regalarnos unas últimas palabras antes de dar por terminada esta sesión. Pues sí, hay en la materia de seminario de investigación clínica, hay un artículo que vemos que se llama la terapia EMDR. Se los dejo de tarea para los que tienen esa duda, y es que es a través de los movimientos oculares la alteración de los recuerdos. Entonces, es una técnica de psicoanálisis en la cual el paciente se somete a un movimiento, en este caso movimientos sacádicos, que hacen a través de una pelotita, y hace que los ojos del paciente sigan la pelotita. Y entonces, conforme siguen este movimiento de la pelotita y de sonidos para hacer más intenso la perspectiva de la mirada, ¿sí?, le inducen un nuevo recuerdo al recuerdo que intentan alterar. Por ejemplo, si un paciente tuvo un evento traumático, reviven ese recuerdo conforme van moviendo la pelotita de un extremo a otro, o el punto de un extremo a otro, y van reviviendo el recuerdo traumático. Posteriormente lo van reviviendo, el psicoanalista lo va corrigiendo, digamos que le va dando explicaciones de por qué sucedió el evento traumático, a la finalidad de que él no siente esa culpa. Pero esto lo hace a través del movimiento de la pelota, el aumento de los movimientos sacádicos. Y esto tiene su origen, pues, a partir de la fijación de la memoria a través de los movimientos oculares rápidos durante la fase profunda de sueño.